Buenos días. La Presidencia del Consejo de Ministros les da la bienvenida a la conferencia de prensa. Saludamos la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido, así como los señores Ministros de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, de la Producción, Piero Gessi, de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. A continuación, palabras del Presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido. Muy buenos días, señores periodistas. Como es de dominio público, cuando me presenté ante el Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno y las medidas necesarias para su ejecución, anuncié al país y en el mismo Parlamento que iba a presentar un pedido de delegación de facultades legislativas, por cuanto consideramos que el país debe seguir trabajando en busca de superar todos los problemas existentes, de manera especial en el ámbito económico. Y en ese sentido, el Parlamento Nacional, de manera generosa, votó mayoritariamente, otorgándonos el voto de confianza. Un sector de la representación parlamentaria se abstuvo y una minoría votó en contra. Es decir, desde el punto de vista constitucional, el Parlamento dio su aval político a la política general del Gobierno que presentamos en ese entonces. La semana pasada hemos aprobado la ley autoritativa que presentaremos el día de hoy o a más tardar mañana en la mañana al Parlamento Nacional en materia administrativa, económica y financiera, que es la primera parte de los tres temas que yo expuse. Adicionalmente, el tema de seguridad y aspectos sociales que posteriormente enviaremos al Parlamento Nacional. Quiero señalar que la delegación de facultades legislativas no solo constituye un mecanismo amparado por la Constitución, sino que además, a diferencia del decreto de urgencia, que también es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para situaciones excepcionales de emergencia de dictar con rango de ley, considero que es algo que desde el punto de vista democrático tiene un mayor alcance. ¿Por qué razón? Porque no solamente se produce un análisis y debate en el Parlamento al momento de evaluar el pedido de la delegación de facultades legislativas, sino que también hay un debate interno al interior del Poder Ejecutivo que luego está sujeto al control constitucional, no solo del Parlamento, sino que en la eventualidad que alguna persona esté de acuerdo o no, o encuentre algún aspecto que considere que va contra la Constitución, puede optar por las dos vías, por la modificación total o parcial de parte del Parlamento o por la acción de inconstitucionalidad si es que considera que algunos de los decretos legislativos que dicta el Gobierno al amparo de la Constitución lo estime inconstitucional o no. Pero yo no me quiero poner en ese caso. Yo estoy absolutamente seguro que, como ha ocurrido cuando el Gobierno del presidente Humala ha recibido la delegación de facultades legislativas, actuaremos con responsabilidad en base a criterios técnicos y jurídicos que permitan superar
los problemas existentes. En síntesis, el objetivo de la delegación de facultades legislativas permitirá al Gobierno, en el campo económico, por ejemplo, destrabar una serie de inversiones, de proyectos importantes que pueden aumentar el PBI del país de una manera considerable y además de lanzar claras señales de confianza al mercado nacional e internacional. Un país elige a sus gobernantes por plazos determinados y esos mandatos se deben cumplir porque son consecuencia de la voluntad popular expresada a través del voto en elecciones. Por lo tanto, tal como lo he señalado en reiteradas oportunidades, confío que el Parlamento Nacional nos conceda a esta delegación de facultades legislativas para poder seguir trabajando en beneficio de todos los peruanos, porque esa es nuestra obligación como gobierno, trabajar. Y la economía es un tema absolutamente sensible. Para ello se requiere una estabilidad política que permita atraer al país inversiones nacionales y extranjeras y también impulsar todos aquellos proyectos que ya se encuentran en etapa de dar inicio a sus emprendimientos para precisamente generar más riqueza. Nuestra Constitución establece, como todos sabemos, un régimen de una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es la fuente generadora de la riqueza. Y en ese ámbito, el Estado está en la obligación de garantizar las inversiones, de estimular los proyectos para que de esa manera podamos avanzar como nación y generar más puestos de trabajo. Porque como autoridades estamos obligados a ello. Solo seremos capaces de desterrar la pobreza generando nuevos puestos de trabajo. Y en la economía no existen recetas mágicas. Una política económica responsable, prudente, que genere confianza, es la que ha demostrado en las últimas décadas que los peruanos sí somos capaces de generar un ambiente, un espacio para que la economía avance. De esa manera, concluyo, para entrar a explicar los principales aspectos de la ley autoritativa. En primer término, cederé el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Premier, señores ministros, señores periodistas. Efectivamente, como señaló el Premier, hoy nos toca anunciar el primer grupo de pedido de facultades legislativas en materia administrativa, económica y financiera. Y yo creo que para nadie es sorpresa, lo hemos venido señalando reiteradamente, que la situación por la que atraviesa América Latina es bastante más compleja de lo que ha sido en el pasado y eventualmente y obviamente el Perú también. Las proyecciones de crecimiento de mediano plazo de las economías de la región por distintos, no solo analistas externos, sino entidades multilaterales han sufrido recortes. En el caso de América Latina, el estimado es que la región crecería en el futuro, de acá al 2020, aproximadamente 2% menos de lo que pudo crecer en el pasado. Y en la coyuntura actual, un crecimiento aún menor de eso. Lo vimos el año pasado en la región, 1.2% de crecimiento, la proyección para este año es de menos de 1%. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los países tenemos que tomar medidas para poder apuntalar el crecimiento de mediano plazo de nuestras economías.
En el caso del Perú, hemos venido implementando una serie de propuestas a lo largo de los últimos 18 meses, justamente para lograr no solo darle un soporte a la economía en el corto plazo, políticas contracíclicas que ya están en etapa de implementación, sino también propuestas que permitan un mayor crecimiento de la economía en el mediano plazo, que permitan generar ganancias de competitividad, que permitan generar ganancias de productividad, que reduzcan costos de transacción, sobrecostos en la economía para la conducción de actividades económicas, tanto de las empresas como de los ciudadanos. Hoy nos toca anunciar el pedido de delegación de facultades de una serie de propuestas muy importantes para poder lograr estos objetivos. Las propuestas, como ha señalado el Premier, son en materia administrativa, económica y financiera. Me acompañan otros 3 ministros de Estado, el ministro Bonjese, el sector del ministro Bonjese también tiene vivienda, también tiene una serie de propuestas que acompañan las que son del Ministerio de Economía y Finanzas, pues todas ellas tienen carácter económico, administrativo o financiero. Voy a iniciar hablándoles de algunas de estas facultades y después le voy a, como señaló el Premier, pasar la palabra a los ministros que nos acompañan para que den algo más de detalle sobre las necesidades de delegación de facultades en materias económicas vinculadas a sus sectores. Lo que estamos solicitando, o vamos a solicitar próximamente al Congreso de la República, incluye pedidos de facultades justamente para promoción de inversiones. De la experiencia que ya tenemos en los últimos años de promoción, no solo de inversión en general, sino de proyectos de asociaciones público-privadas, hemos encontrado una serie de áreas que tienen que modernizarse, justamente para poder generar estabilidad jurídica y además reducir la incidencia en la demora de la ejecución de los proyectos, por ejemplo, a través de adendas que posteriormente la firma de los contratos generan dilación en la implementación de los proyectos. Se requiere, por tanto, hacer un esfuerzo por trabajar una ley marco de promoción de inversiones que consolide las normas dispersas que hoy día rigen los marcos de inversiones, además de poder incidir en los temas que hemos identificado que requieren de una modernización. Esto incluye también nuevos ajustes para hacer aún más eficaz el mecanismo, no solo vía asociaciones público-privadas, sino el mecanismo también de obras por impuestos. En segundo lugar, vamos a continuar solicitando facultades en línea con lo que hemos venido haciendo en términos de propuestas, de normas, en temas relacionados con adecuar o reducir los costos de transacción que enfrentan la conducción de actividades económicas y particularmente aquellas vinculadas a procesos de inversión o procesos productivos en la economía, lo que popularmente se ha venido a llamar tramitología. Entonces, también estamos incluyendo, solicitando facultades para poder legislar sobre la materia, inversiones, sectores productivos, también actividades relacionadas con actividades exportadoras. En tercer lugar, estamos solicitando facultades para fortalecer marcos normativos de mercados de capitales y del sistema financiero. Acá lo que estamos buscando es justamente buscar el lanzamiento de nuevos instrumentos financieros que puedan facilitar el acceso a crédito más barato para todas las actividades económicas, pero también generar el impulso a nuevos tipos de actores en el mercado, como es el caso, por ejemplo, de los bancos de inversión. También, en términos de instrumentos, se necesita fortalecer ciertos instrumentos como el factoring, la factura negociable, entonces hay algunos ajustes que realizar en eso, y también algunos instrumentos o vehículos nuevos relacionados a sectores inmobiliarios, por ejemplo, a fondos de inversión. Adicionalmente, tenemos que fortalecer la capacidad de supervisión
de la superintendencia de bancos en ciertas instituciones que hoy día no son reguladas y podrían generar riesgos sistémicos en el futuro en caso no ser reguladas. Entonces, también se está proponiendo legislación en la materia. Adicionalmente, estamos proponiendo facultades para un manejo más eficiente de los activos y pasivos del sector público y en ese sentido también necesitamos continuar generando mecanismos para poder abrir nuevos mercados para la deuda pública. Para ello también necesitamos actualizar nuestros marcos legales para introducir ciertos conceptos que se usan en mercados de capitales internacionales que nuestra legislación no contempla. De esta manera, eso nos permitiría poder acceder a todo un conjunto grande de inversionistas en otras regiones del mundo que hoy día tienen limitado acceso a instrumentos de deuda peruanos. También vamos a hacer algunas propuestas para poder darle mayor eficacia al manejo de pasivos públicos en particular. Varias de las medidas que estamos proponiendo también dentro de lo que es mercados de capitales o intercambios de información con otros entes gubernamentales están enfocados en lograr una mayor armonización de marcos normativos de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Como saben ustedes, a fines de este mes el Perú asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y lo que estamos buscando los 4 países es lograr generar una integración económica y financiera bastante mayor y para eso también necesitamos ir adecuando nuestros marcos legales. Adicionalmente a los temas que ya les he mencionado, hay una serie de iniciativas de corte económico o administrativo pero que son lideradas por los sectores que me acompañan. Hay propuestas del sector inmobiliario, del sector saneamiento, que en su momento el ministro Bronjese anunciará. Justamente lo que estamos buscando es poder generar mayor inversión hacia esos sectores y poder generar las condiciones para desarrollo de mercados, en algunos casos en los cuales no existen, básicamente por fallas normativas, vacíos normativos o fallas de mercado, y hacia eso van orientadas las propuestas del ministro Bronjese. Ya él ha estado en distintas oportunidades haciendo mención a estos temas, por ejemplo, el caso de arrendamiento financiero con fines inmobiliarios o otros temas básicamente de derechos de propiedad en caso de terrenos. Entonces, ese es un primer grupo. Tenemos también propuestas que vienen de los sectores energía y minas, del sector de la producción y también del sector transportes y comunicaciones, que para su explicación ya le cedo la palabra a los ministros de Estado. Premier. Entonces, ahora cederíamos el uso de la palabra al ministro de Transportes y Comunicaciones. Gracias, Premier. Señores periodistas, muy buenos días. Las iniciativas legislativas en el sector transportes y comunicaciones se centran en 4 temas. Un primer tema se refiere a mejorar los aspectos relacionados a la inversión pública y privada con la idea de mejorar temas como la normatividad de las expropiaciones. Como ustedes saben, nosotros tenemos un déficit de infraestructura y uno de los aspectos que hoy día afecta más la expansión de esta infraestructura, que afecta más los proyectos que tenemos, tanto por el mecanismo de inversión pública como los diferentes mecanismos de inversión privada, es el tema de expropiaciones que son lentas. Se quiere agilizar estos mecanismos, se quiere homogeneizar las diferentes leyes que tienen que ver con el tema. Un segundo aspecto se refiere a mejorar la seguridad de las operaciones de comercio internacional y también de mejoras en las regulaciones, de tal manera que el comercio sea promovido en el nivel nacional e internacional.
Un tercer tema se refiere a la mejora en los servicios de transporte acuático, pensando especialmente en Amazonía. El mayor déficit que existe hoy día en calidad de servicio tiene que ver con las poblaciones que están localizadas en zona de selva, especialmente en las zonas del Putumayo, del Yabarí, en las zonas de la Triple Frontera. Por lo tanto, se requiere proyectos de infraestructura y mejoras en la calidad del servicio de transporte acuático hacia estas zonas. Finalmente, lo que se está promoviendo también son mejoras en el diseño institucional para mejorar las condiciones del transporte terrestre de carga y de pasajeros. Estas mejoras en el diseño institucional nos van a permitir tener un impacto en la reducción de accidentes y en un mejor control de la informalidad. Eso sería. Gracias. Ahora le cederíamos el uso de la palabra a la ministra de Energía y Minas. Gracias, Premier. Básicamente, señores periodistas, las propuestas normativas de mi sector apuntan a distintos temas en el marco de energía y de minería. En lo que se refiere al marco de energía, estamos generando un marco general para la interconexión de sistemas eléctricos e intercambio de electricidad que facilita la integración regional ordenada con los países vecinos. En segundo lugar, proponemos una autorización al Ministerio de Energía y Minas para efectuar proyectos de electrificación rural a cargo de los gobiernos regionales o locales, con el objeto de permitir la ampliación de la frontera eléctrica en el ámbito nacional, permitiendo la ejecución de aquellas inversiones que ya están en condiciones de ser ejecutadas a fin de abastecer el mercado eléctrico rural. En tercer lugar, la regulación de la distribución en la electricidad, así como la modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas y Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica, que va a permitir precisar los roles de los agentes del sector en los procesos de licitación, de generación y transmisión que aseguren oferta oportuna de energía. Luego tenemos también la eficiencia, queremos mejorar la eficiencia de las empresas de generación, transmisión y distribución. Y por último, algunas modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para poder permitir o acelerar la inversión de las empresas en la exploración y explotación de hidrocarburos. En el tema de minería, básicamente tenemos dos propuestas. Una, el otorgamiento de derechos de preferencia sobre áreas libres o de libre denunciabilidad, y la modificación de la Ley General de Minería para adecuarla a la realidad actual. Esas serían las propuestas normativas que corresponden a mi sector. Muchas gracias. Finalmente, el uso de la palabra para el ministro Bexi. Muchas gracias, Premier, y buenos días, señores periodistas. En el sector producción estamos pidiendo facultades para fortalecer la diversificación productiva. Yo quisiera enfatizar tres en particular. En primer lugar, medidas para promover la acuicultura. En la economía peruana, el sector acuícola representa solo 1% de la pesca, cuando en el resto del mundo representa más o menos 50% de la pesca, y estamos pidiendo medidas para poder, facultades para poder legislar de manera tal que se inicien las inversiones en un sector con grandísimo potencial, pero que todavía no ha llegado al nivel que debería tener. Un segundo grupo de medidas serían medidas para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica, particularmente a través de los Centros de Innovación Tecnológica, los llamados CITES. Estamos en un proceso de creación e implementación de CITES, y las medidas nos permitirían hacerlos de manera más ágil, rápida, de tal manera que su implementación sería más rápida. Y en tercer lugar, estamos pidiendo medidas también para el fortalecimiento, implementación de parques industriales en el país. Como muchos de ustedes saben, en el país existe una ausencia muy llamativa de parques industriales, y queremos cerrarla, tomar medidas para que los parques se puedan implementar de manera relativamente rápida y tengan una gestión única que es necesaria para tener un desarrollo en ese sentido del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muy bien, señores periodistas. Si desean formular algunas preguntas,
estamos dispuestos a responderlas. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios. Ana Lescano, del diario Correo. Buenos días, ministros. Cuando se solicitó las facultades legislativas en el Congreso, se argumentó que estas eran necesarias por una cuestión de urgencia. Ha transcurrido un mes y mañana se va a presentar el pedido al Congreso. ¿Por qué ha transcurrido un mes? Y también quisiera saber si la señora Heredia puede ratificar la versión de la señora Rocío Calderón, quien manifestó que ella le encargaba que haga compras en el extranjero de joyas y vestidos. Con relación a la primera parte de su pregunta, nosotros en un mes, como le consta a todo el país, hemos tenido una serie de problemas que enfrentar de manera urgente, que tal vez por esa razón nos han distraído del objetivo que es el de la emergencia en materia económica, fundamentalmente el caso de Tía María. Pero lo que ha habido acá es un trabajo serio y técnico. No se trata de pedir facultades por pedirlas, sino se trata de una necesidad del país. Y creo que, por lo menos por lo que reflejan las encuestas, la mayoría del país así lo entiende. Para poder superar la situación económica existente, que tiene una problemática internacional y también una complejidad política interna, es necesario que el gobierno adopte medidas legales urgentes. ¿Por qué razón nace esta institución de la delegación de facultades legislativas en el sistema parlamentario? Porque hay situaciones en las cuales, precisamente por razones políticas, en el Parlamento el debate legislativo no avanza al ritmo que todos esperamos. Y en ese contexto es importante señalar que ese intercambio de pareceres en el Poder Ejecutivo se realiza con una mayor rapidez. Confío que esta demora que hemos tenido la superemos con un buen trabajo al interior del Ejecutivo y con la esperanza de recibir el pedido de delegación de facultades legislativas, ir dictando los decretos legislativos necesarios para el desarrollo nacional. Diana Hidalgo, Sí, de Perú. si me permite responder. Solo para complementar la respuesta del Premier, como habrán podido notar de la presentación de los ministros, la delegación que estamos solicitando es bastante comprensiva y ha requerido de un trabajo de coordinación multisectorial bastante detallado. No solamente hemos evaluado las propuestas que hemos mencionado en este momento y con las cuales vamos a solicitar delegación, evidentemente hemos evaluado una serie de otras solicitudes a fines de poder remitir solo aquellos que consideramos de real importancia y de real urgencia, y eso requiere de un trabajo bastante fino. Adicionalmente, hemos venido avanzando varias de las propuestas, de manera que a lo largo del pedido por el cual se solicita delegación de facultades se puedan ir enviando, digamos, sistemáticamente y en cascada varias de las propuestas. Algunas de ellas estarían y ya se han venido trabajando durante estos 30 días para poder remitirlas en un plazo no muy largo posteriormente a la concesión de la delegación de facultades. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Diana Hidalgo, de Perú 21. Buenos días, ministro Cateriano. ¿Podría comunicarnos cuáles van a ser los tópicos que se van a incluir en el pedido de facultades en materia de seguridad y cuándo es que se va a presentar y discutir esto? Y la segunda pregunta es que si usted va a hacer cuestión de confianza para el pedido de facultades, para los pedidos de facultades en general. Bueno, con relación al primer punto, este primer proyecto de ley autoritativo está relacionado solo a materia administrativa, económica y financiera.
Posteriormente presentaremos otro proyecto de ley relativo a seguridad y finalmente el relacionado a los aspectos sociales. Es decir, el pedido de delegación de facultades legislativas lo estamos haciendo en 3 tramos, ¿correcto? Con relación al tema de la cuestión de confianza, la Constitución es muy clara. El presidente del Consejo de Ministros o cualquier ministro de Estado por separado pueden hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto público. Este es un acto de iniciativa ministerial. En el caso del voto, y se diferencia por eso del voto de censura, porque el voto de censura es de iniciativa parlamentaria, lo solicitan los congresistas. El mecanismo, las dos instituciones, tanto el voto de censura como el voto de confianza, son mecanismos distintivos del sistema parlamentario. En el sistema presidencial no existe ni el voto de confianza ni el voto de censura. En nuestra tradición constitucional, el Perú ha tenido siempre los 3 mecanismos distintivos del sistema parlamentario: la interpelación, el voto de confianza y el voto de censura. Somos uno de los pocos países en América Latina que tiene un sistema mixto, un sistema presidencialista en el cual coexisten estos mecanismos. Estos son los llamados mecanismos de control político, ¿correcto? Entonces, cuando el Parlamento está en desacuerdo con la actuación del gabinete, en primer lugar tiene el instrumento de interpelar al gabinete. Cuando el Congreso está en contra de cualquier actuación de un ministro individualmente, lo puede interpelar. Igualmente ocurre con la institución del voto de censura. Si está en contra de la actuación de todo el gabinete, esa censura irá directamente contra el presidente del Consejo de Ministros y, por lo tanto, si se aprueba, acarrea la renuncia del gabinete en su integridad. Y también existe la posibilidad del voto de censura dirigido individualmente. Y la consecuencia jurídica también es similar. Si se aprueba el voto de censura, ese ministro debe renunciar. Adicionalmente a estos mecanismos que ya contemplaba la Constitución del 79, la Constitución actual incorporó el voto de confianza, más conocido en el sistema parlamentario como el voto de investidura, que es aquel que establece que al ser nombrado el presidente del Consejo de Ministros, debe concurrir al Parlamento para exponer su política general del gobierno y además exponer las medidas que requiere para su ejecución. Yo acabo de obtener ese voto de confianza, es decir, ese voto de investidura del Parlamento Nacional. Por lo tanto, mal estaría yo pensando en plantear una cuestión de confianza si acabo de obtener la confianza del Parlamento. Adicionalmente, yo confío persuadir al Parlamento Nacional de la necesidad de la aprobación de esta delegación de facultades legislativas. Pero eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y a mí no me gusta anticiparme a los escenarios. Ya lo he dicho también en más de una oportunidad, si algo he aprendido en política es dar paso a paso. Entonces no puedo hablar yo de otros temas. Lo que también he recalcado es que lo deseable, que lo saludable para un sistema democrático es que los mandatos por los cuales votó el pueblo sean cumplidos. Y el pueblo, tanto a nivel presidencial como a nivel parlamentario, ha dado un mandato de 5 años al presidente de la República y a los congresistas. Y yo, como presidente del Consejo de Ministros, estoy en la obligación de respetar ese mandato
expresado en la voluntad popular. Posteriormente, ¿qué ocurrirá? Es entrar al terreno de las especulaciones, ¿no es cierto? Y por el momento creo que no hay que especular, hay que actuar con un espíritu positivo. Aunque algunos ya hayan anticipado, sin haberme escuchado, que van a votar en contra, yo respeto todas las posiciones políticas. Pero nosotros acudiremos al Parlamento Nacional para sustentar este pedido de delegación de facultades legislativas, porque creemos en el debate democrático, creemos en el intercambio de pareceres, creemos que del cambio de ideas surgen cosas positivas. No quiero estar con un ánimo pesimista. Estaré pesimista naturalmente si pierdo, porque a nadie le gusta perder, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo los esfuerzos para que las cosas caminen. A nadie le interesa en el país incendiar la pradera desde el punto de vista económico. Lo racional es que este gobierno acabe políticamente y económicamente bien para entregarle al siguiente gobierno que el pueblo elija libremente a través del voto un país con finanzas saneadas y con un rumbo económico bien encaminado. Eso es lo que nos conviene a todos los peruanos y en ese sentido estamos trabajando. ¿Que hay problemas políticos? Claro que hay problemas políticos. ¿Que se quiere mezclar el ruido político con el ambiente económico? Algunos sectores lo quieren hacer. Esa no es mi intención, ni es la intención si ustedes revisan luego de que se conozca el proyecto de ley autoritativa, la iniciativa que está presentando el Parlamento. Con este proyecto de ley no estamos retando a nadie, no estamos poniendo una valla política para ir y confrontar al Parlamento, no estamos generando un ambiente político de choque con el Parlamento. Esto es algo absolutamente normal en un sistema democrático, el pedido de delegación de facultades legislativas. Claro está que algunos dicen que por qué se está pidiendo prácticamente en la recta final, porque como país no nos podemos dar el lujo de parar. El gobierno no puede flotar hasta la siguiente elección. El mandato es claro y la obligación del gobernante también de seguir laborando hasta el final, hasta el último día, con todo el esfuerzo que venimos realizando. Y será finalmente la ciudadanía la que juzgue si lo que estamos planteando es una provocación política o estamos efectivamente presentando al país planteamientos técnicos y económicos serios que permitan el desarrollo del país. Finalmente, en una democracia es el ciudadano el que decide y ustedes como medios de comunicación ayudan a formar la corriente de opinión pública. Acá no estamos en este momento haciendo planteamientos para un enfrentamiento político. Estamos haciendo propuestas para sacar adelante el país, para que la política económica sensata que se ha venido aplicando en las últimas décadas siga rindiendo frutos y podamos erradicar la pobreza, para que internacionalmente la comunidad extranjera nos observe como un país serio, como un país que da claras señales al mercado nacional y extranjero de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Lo peor que le puede ocurrir a un país es recurrir a la demagogia y a la irresponsabilidad en el campo político. No quiero recordar lo que ha sido en el pasado la actuación de algunos gobiernos en el campo económico cuando no tuvieron en cuenta los criterios técnicos y los principios saludables que deben marcar la orientación económica de un país.
Ciertamente no somos perfectos, siempre hay errores, toda labor es perfectible, pero en ese emprendimiento estamos, en seguir trabajando por el desarrollo económico del país. Jocelyn Revilla, de la Agencia Andina. Premier, ahora que ha dado unos alcances de lo que va a consistir esta pedido de delegación de facultades en materia económica, tal vez hacer un llamado a la bancada fujimorista, que bien he dicho en un inicio que no iba a apoyar, para que reconsideren su decisión con todos los puntos que han expuesto y que posteriormente van a sustentar en el Parlamento. Y por otro lado, ¿cuándo más o menos un alcance, un aproximado de la fecha en la que estarían presentando los otros pedidos, tanto de seguridad ciudadana como de política social? Bueno, yo respeto las posturas de todos los partidos políticos y de todas las agrupaciones, las opiniones, ¿no? Yo, en realidad, lo que haré será exponer y libremente, como ocurre en todo sistema democrático, las agrupaciones políticas adoptarán las decisiones que estimen pertinentes y la ciudadanía juzgará. Acá yo he actuado de manera abierta y franca desde que asumí la presidencia del Consejo de Ministros. Este pedido de delegación de facultades legislativas no lo estoy sacando debajo de la manga, es algo que se anunció, es algo que se ha trabajado seriamente y confío que en ese sentido también sea recibido por el Parlamento Nacional. Katia Gutiérrez, de Canal N. Buenos días, ministros. Mi pregunta es para el ministro de Economía respecto al proyecto de ley que ya el Congreso aprobó para exonerar de descuentos a las gratificaciones. Si ustedes lo están evaluando, porque ya está en manos del Ejecutivo desde la semana pasada y el presidente señaló que todavía la estaban viendo. ¿Van a promulgar o no van a promulgar este proyecto de ley, o en todo caso con un plazo estimado? Y para el presidente del Consejo de Ministros, ministro Cateriano, quería saber su opinión respecto a esta denuncia. No podemos hacer ajenos a la coyuntura política sobre la primera dama Nadine Heredia y los gastos que ha hecho mediante una tarjeta de crédito que no era la suya, sino la de una funcionaria pública también, incluso, que es su amiga cercana. Gracias a ambos. Bueno, el objetivo, la materia de esta conferencia de prensa era el pedido de delegación de facultades legislativas. Y esta va a ser la última pregunta que voy a responder. Nosotros, respecto al tema de la ley de gratificaciones, seguimos evaluando el tema desde el punto de vista técnico y jurídico. Con relación al último aspecto, yo ya en diversas ocasiones he declarado lo siguiente. Es innegable que en la primera campaña presidencial del presidente Humala, él tuvo una cercanía política a las ideas del expresidente Hugo Chávez. Pero también es absolutamente cierto que el presidente Ollanta Humala, en la última elección, en la segunda vuelta, rectificó su propuesta electoral planteada en la primera ronda electoral. Es decir, ofreció al país una hoja de ruta en donde moderó su propuesta gubernativa que expresó en la primera vuelta electoral. Y a diferencia de otros candidatos, el presidente Humala ha sido uno de los pocos presidentes que ha sido mandatado, es decir, elegido por el voto popular, con una propuesta que hasta ahora la viene cumpliendo de manera escrupulosa. Es por esa razón que precisamente quien habla ocupa la presidencia del Consejo de Ministros, porque apoyó ese cambio, porque apoyó esa saludable rectificación del presidente Humala de no aplicar una política económica que ya en el pasado la habíamos vivido en el Perú, diré para no generar susceptibilidades, de falta de ortodoxia.
El presidente Humala ciertamente no ha imitado en el campo económico al expresidente Hugo Chávez, ni ha imitado tampoco a alguno de sus antecesores. El planteamiento que hoy día estamos haciendo de esta propuesta legislativa en el campo económico tampoco puede ser tildada de chavista. Por el contrario, es una política económica contraria. Yo no voy a intervenir en aspectos de carácter internacional, pero el gobierno del presidente Humala viene, y hay que ser justos en reconocerlo, respetando su compromiso expresado en las últimas elecciones. Respecto a la segunda parte de su pregunta, también lo he yo señalado muy claramente el día de la conferencia de prensa en que se anunció la captura de Martín Belaúnde Locio. Sin prueba alguna, sin indicio razonable, se señaló que había un pacto entre el presidente Evo Morales y el presidente Humala para proteger a Martín Belaúnde. Y se insistieron meses y semanas en que este era el pacto de la impunidad. Sin embargo, cuando esto se vino abajo como un castillo de naipes, pocos han sido los que han rectificado o reconocido el error, que nunca hubo ese pacto para proteger a Martín Belaúnde entre el presidente Humala y el presidente Morales. Yo sostengo, como manifesté en esa oportunidad, que todas estas acusaciones contra la pareja presidencial en un contexto político a portas de una campaña electoral tienen fundamentalmente un tinte político. Y en ese sentido me ratifico. Quiero adicionalmente señalar que el caso al cual ustedes han hecho referencia se encuentra investigado hace años en el Ministerio Público, razón por la cual serán las autoridades competentes las que indaguen sobre el caso. A diferencia de épocas siniestras, hoy día hay un Poder Judicial independiente, hay un Ministerio Público autónomo, el Poder Legislativo ejerce sus atribuciones sin ninguna limitación y la prensa, no necesito decirles a ustedes, actúa con plena y absoluta libertad. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy buenos días. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia del señor presidente del Consejo de Ministros, así como los señores ministros que hoy lo acompañaron. Buenos días.